¿Qué tal? Bienvenidos al Día D. En este domingo 22 de febrero estamos a 7 días para los comicios legislativos y municipales y hoy conoceremos la propuesta de uno de los candidatos a la alcaldía municipal por el partido Frente Farabundo Martín. Nayib Bukele está con nosotros, quien corre bajo la bandera del FMLN. Así es que damos la más cordial bienvenida a Nayib Bukele. Tenemos varios temas de los cuales vamos a hablar de él. Se ha intensificado, según he leído, por lo menos en su cuenta de Twitter, se ha intensificado. Lo ha hecho de esa manera la campaña sucia. Quiero preguntarte a ti cómo coincides eso, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta ante lo que tú llamas y, por supuesto, el comando también de Nayib Bukele ha estado denunciando este tema? Vamos a hablar también sobre cómo define Nayib Bukele, cómo ha visto esta campaña. Algunos dicen que es una campaña que ha sido o se ha caracterizado por ser bastante limpia, pero generalmente cuando viene el cierre de las elecciones, pues comienzan a aparecer otros instrumentos que son utilizados por los partidos políticos. Nayib Bukele, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Día D. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ronald, por la invitación y un saludo a todos los amigos que nos ven desde sus casas. Bien, a ver, Nayib, escuché y también he leído que estabas denunciando campaña sucia a través de unas llamadas telefónicas, decías. Quiero escuchar de ti cuál es la información que tienes sobre estos elementos que definen como campaña gris o campaña sucia algunos expertos en política. Sí. Fíjate, Romeo, que lastimosamente en nuestro país, y no solo pasa en nuestro país, pasa en otros, pero a medida va avanzando la democracia, las campañas sucias tienden a ir desapareciendo. Esto es porque a medida avanza la democracia, las campañas sucias, no es que los políticos sean más buena gente en otros países, sino que los ciudadanos están tan informados que cuando ven una campaña sucia la saben detectar inmediatamente y castigan al político, al candidato, al partido que hace esa campaña. En nuestro país ya está pasando eso, o sea, ya la ciudadanía ya está informándose más y está castigando a los partidos que hacen campaña sucia. Pero la realidad es que, a pesar de todo, incluso yo les he dicho, bueno, y ya quedan 5 días, ¿en serio se van a quedar con la campaña sucia nada más? Porque es una campaña que, si bien en televisión abierta ha sido bastante limpia de propuestas, ha habido mucho ataque muy sucio, incluso... bueno, se metieron hasta el Facebook de mi esposa y sacaron una foto de ahí, que no tiene nada de malo, pero me refiero, llegar a meterse al Facebook de la esposa de alguien. ¿Te hackearon más o menos la cuenta? No, se metieron a bajar la foto que ella había publicado. Es decir, jalaron una fotografía que había publicado. Que ella había publicado en su Facebook personal. Incluso alguien de mi equipo me preguntó un día, me dice, mira, ¿alguna vez has visto tú el Facebook de la esposa de Edwin Zamora? Ni se me ocurriría revisarle su Facebook, pues. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre los que estamos enfocados en presentar soluciones a la población y los que estamos enfocados en difamar. Incluso uno de los operadores de la campaña sucia del diputado Zamora, incluso ha publicado fotografías de mi boda, fotografías de... ¿Pero haciendo algún comentario sí, claro, fuera de tono? Sí, por ejemplo, publica fotografías de mi boda. Cualquiera podría publicar una fotografía de tu boda, ¿no? No, pero si tú la publicas y decís felicidades a los a eso novios, me refiero, el contenido. Entonces, claro, el contenido negativo, prefiero no decirlo, pero la gente lo ha visto. Incluso hasta me acusan por el lugar donde me casé, que es un restaurante en el Volcán. Mi novia se quería casar en el Volcán y entonces pues nos casamos ahí. Y hasta me han querido vincular con cosas, han sacado rumores, cosas personales, han sacado cosas de mi familia, de mis hermanos, de mis papás. Entonces yo creo que ese tipo de cosas. Es decir, está bien que a uno lo critiquen por su gestión o por lo que ha hecho o no ha hecho, o como político, sus propuestas, o que digan, mire, esta propuesta es viable o no es viable, o cómo piensa financiar eso. Es decir, una cosa es la crítica, sobre todo la constructiva, y otra cosa muy diferente es la campaña sucia que ataca a la familia. Yo creo que para empezar las familias deberían de estar fuera de esto. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí meterme en política hace 4 años, mi familia no quería que yo me metiera en política, precisamente por eso. Me dice, te vas a ganar enemigos de gratis, te van a estar atacando. Ya ha sido así, supongo. Sí, pero es una decisión que uno toma. Y dije, bueno, no importa, la verdad es que yo quiero hacer algo más importante en mi vida, en la única vida terrenal que tenemos. Yo quiero hacer algo más importante en mi vida que lo que estoy haciendo ahorita. Es decir, asumí ese riesgo y lo acepto. Pero ya que se metan con mi familia, que no tomó esa decisión, es decir, ni mis papás, ni mis hermanos, ni mi esposa, ni mis suegros, ni mis cuñados, ni nadie de ellos ha tomado la decisión de meterse en política. Y ellos están siendo atacados solo por el hecho de apoyarme. Bueno, hay unos spots que lanzamos nosotros, son 2 hasta ahorita, que son de apoyo de personas deportistas, artistas, etcétera.
estas personas ya están siendo atacadas también, las personas que salen en los spots, artistas que no hicieron más que expresar, yo apoyo a Nayib Bukele, que como ciudadanos tienen todo el derecho de hacerlo, ya están empezando a ser atacados, cuánto te pagaron, por qué tal cosa, deberían de despedirlos de donde están trabajando, solo porque hicieron un apoyo público. Y esos son el tipo de cosas que deberían de parar. Tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, las campañas, los artistas dan lo que se llama endorsements, o sea, dicen yo apoyo a tal candidato. Se declinan por un determinado candidato, sí. Y el ciudadano no tiene por qué hacerle caso, pues el ciudadano ve y pues puede decir, bueno, miren, fulano de tal, con quien yo me identifico apoya a tal candidato, o puede decir incluso... Y tampoco lo hace su enemigo, por eso. Pero no se convierte en su enemigo, ¿verdad? Es más, sigue viendo sus películas. Ahora, ¿esperas más de esto en lo que falta de esta campaña? A mí... Yo sinceramente creo que se viene a intensificar por lo que tú mismo dijiste. Al final, cuando teníamos 8 meses de campaña, pues no, la gente, pues uno como que está más suave, pero en la última semana generalmente las cosas se ponen más álgidas y entonces empiezan, y además en la desesperación, empiezan a tirar una serie de cosas que ya caen en lo ridículo. La ventaja es que ya la gente yo creo que los castiga, entonces más bien no es un temor personal porque... Todas las encuestas demuestran que hemos ido en crecimiento a medida de la campaña. No sé si ha sido por la campaña sucia, pero a pesar o gracias a la campaña sucia del adversario, hemos ido subiendo en las encuestas. Entonces no es una preocupación personal, pero sí es una preocupación de mi familia, mía con mi familia, con la gente que yo quiero y con la gente que me apoya, con los que se unieron al consejo por apoyar. Por ejemplo, don Jaime Gil, una persona que ha luchado, que ha trabajado por el país, por erradicar las adicciones contra las drogas, fundador de Fundasalva, fue presidente de Fundasalva creo que por 15 años, solo se sumó al proyecto y lo empezaron a atacar, a decirle un montón de cosas. Entonces, yo siento que no es justo. Claro, pero tú crees que tampoco tiene un efecto, dices, esto se va superando poco a poco. De verdad que esto de las campañas, así, algunos le llaman grises, ¿no? Sí, los que son más diplomáticos para dirigirse a los conceptos, políticamente hablando dicen grises, otros dicen campaña sucia. No es nada nuevo. Y digo, de verdad que tampoco no es de un solo partido político, ¿no? Pero en campañas anteriores... recuerdo yo, se ha intensificado también, o sea, esto se viene dando sistemáticamente. Y la pregunta que te quería hacer es precisamente, y ya te referías un poco, ¿tú no temes que esto tenga un efecto en los votantes para el próximo año? No, al contrario, creo que en todo caso va a tener un efecto positivo hacia nosotros porque la gente va a repudiar esa campaña, que estoy seguro se va a identificar en estos 7 días que quedan, porque aunque la campaña termine el miércoles, los ataques sucios por definición son sucios, así que los van a continuar hasta el domingo. Me imagino que domingo a las 4 de la tarde van a seguir atacando. Pero a mí no me preocupa por el efecto electoral, a mí me preocupa porque, por ejemplo, don Jaime, él no se metió a esto por política, él se metió a esto porque de verdad él quiere ayudar a las comunidades para sacar a los jóvenes de las adicciones, que es uno de los problemas, no solo que afecta a los jóvenes, sino que afecta a sus familias, afecta a los hijos de las personas que tienen adicciones. Es uno de las cosas que fomentan la delincuencia. Su proyecto es lindo, hay que apoyarlo. Incluso don Jaime en una entrevista que tuvimos dijo, miren, si me hubieran llamado los de Arena, pues tal vez hasta le hubiera dicho que sí también. Entonces yo siento que fue una entrevista aquí en el 12, sí. Aquí contigo. Y entonces yo siento que no es decir, ¿por qué atacar a una persona que quiere hacer algo bien por su país? No le quieres dar el voto, no se lo des. Pero ¿por qué atacarlo? ¿Por qué difamarlo? ¿Por qué difamar su familia? ¿Por qué tratar de destruir la reputación? Yo soy una persona relativamente joven, pero una persona de la edad de él que ha construido una reputación a lo largo de su vida y que vengan a decir como que todo vale. Fíjate que uno de estos días, ahí de esos de la campaña sucia, sacaron unas fotografías mías, por cierto, son fotografías de hace más de 8 años, donde estoy con mi actual esposa. O sea, lo único que demuestra es que he tenido la misma novia los últimos 10 años. Pero sacaron unas fotografías donde yo estoy en una discoteca con mis primos, que son unos primos que desde que falleció su madre en el 2002, son prácticamente mis hermanos. Y salgo yo con ellos, en otra foto salgo con mi actual esposa, de hace 8 años mi novia. Y luego salen otras fotos de otros muchachos que no somos nosotros, que no estamos, salen con unas botellas de licor en una mesa. Yo supe de uno de esos muchachos que ha sido de la Juventud Arenera, que ha trabajado en Arena, y puso en su red social, porque yo lo tengo de amigo y lo veo. Y entonces vino él y puso en su red social. Es increíble como yo no me percaté, él se vio la foto. Y dice, ¿cómo es posible que yo he dejado el pellejo por Arena, he trabajado toda mi vida por Arena, y a ellos no les importó pasar por mí, pasar sobre mí, pasar sobre mi dignidad,
O sea, él ya, como esas fotos tienen 8 años, él ya es una persona con hijos, con empleo, con todo. Y entonces dice él, yo que he sido arenero toda la vida, que he defendido arena toda mi vida, ahora me sacan en una foto y no les importa pasar sobre mí. Claro, el objetivo no era dañarlo a él. El objetivo de los operadores de la campaña sucia era dañarme a mí. Pero él no les importó pasar. Claro, le pasaron afectando también a él. Le pasaron encima como que si fuera algo desechable. Entonces él dice, solo por eso voy a votar por Nayib, cosa que él no iba a hacer. Entonces yo siento electoralmente, a mí no me preocupa, a mí me preocupa porque está dañando mucha gente que yo quiero, gente que se preocupa, pues que me dicen, puchica, no dormí pensando en lo que te están tirando, en lo que no... Entonces yo lo que hago el llamado y le vuelvo a hacer el llamado al diputado Zamora y a su equipo, pues porque es su equipo y él lo sabe, a que paren la campaña sucia. Y si me quieren criticar a mí, que me critiquen. Y es válido. Sí, claro, porque de todas formas ahora eres una figura pública, claro, ¿no? Y que como hay dicen, el que que no se le expone gusta el escrutinio. Claro, y como dicen, el que no le gusta el humo, que no se meta a la cocina. Está bien. Pero a mi familia, ellos no tienen nada que ver Claro. con mis decisiones. A ver, mira, de meterme en la política. voy a mostrarles a continuación una semblanza, un pequeño perfil de Nayib Bukele. Gracias. Mientras retomamos este tema, porque es importante. Tenemos bastante tiempo para continuar conversando con el candidato del FMLN por la alcaldía de San Salvador. De hecho, voy a dejarte planteado algo. A mí me parece que la gente, en efecto, este tema de afectar a los familiares, digamos, por una simple intención de descalificar al candidato, pues de verdad que la gente lo comprende muy bien. Pero de todas formas te tengo que preguntar por otras cosas. Tú dijiste, si critican mi gestión, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Recuerdo que hace poco circuló un spot, tú lo habrás visto también, de unos jóvenes que fueron a Nuevo Cuscatlán, perdón, y dijeron, esto es lo que ha hecho Nayib. Y bueno, de repente vino también otro spot de el equipo de Nayib Bukele, donde les decían, esto es lo que hemos hecho nosotros y tal. Se abrió una discusión en las redes sociales. Te dejo la pregunta planteada. ¿Tú has respondido por esas cosas? A veces. Dejemos a un lado el tema de los familiares, que me parece. Sí, creo que pero has respondido por aquellas críticas que tienen que ver con tu gestión. Si quieres, hacemos la pausa para darle paso al perfil y te dejo ahí planteada esta inquietud que creo que la gente también merece por supuesto escuchar tu respuesta. Veamos. Nayib Bukele, un joven político que está por cumplir 34 años de edad, recién casado. Entró al camino de la vida pública tras lanzarse como candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán en el año 2011. Desde esa fecha ha tenido una participación muy activa. Su popularidad fue creciendo. Como publicista y empresario, ha sabido llevar el mensaje entre la población. Desde el 18 de agosto del año 2014 acepta el reto de convertirse en candidato a la alcaldía de San Salvador. Aunque no es producto de la pureza ideológica del FMLN, compite con la bandera de este instituto político de izquierda. Las encuestas le han favorecido hasta hoy. Ha calado el mensaje de nuevas ideas, un cambio generacional y la integración por un proyecto y no por ideología. Gobernar la capital, de ser electo por la población, será uno de los retos a corto plazo del candidato Nayib Armando Bukele Ortiz.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Usted quiere participar con nosotros esta noche con el hashtag Día de-San Salvador. Pues la pregunta que tenemos en pantalla es: ¿a qué problema debe darle prioridad el próximo alcalde de la capital o de San Salvador? Es la pregunta que tiene en pantalla. Más adelante, por supuesto, vamos a leer algunos de los comentarios respecto a este tema. Es una pregunta abierta, ¿no? ¿A qué problema cree usted que debe darle prioridad el próximo alcalde a los problemas de la capital, lógicamente? Nayib, antes de irnos a la pausa comercial, preguntaba, bueno, un poco, tú explicabas este tema de los familiares y cómo son como afectados, ¿no? En una campaña electoral, daños colaterales dirían algunos, pero bueno, sí. A ver, pero sí ha habido algunas críticas, principalmente de la oposición, a la gestión. De hecho, corrió un video por ahí donde unos jóvenes fueron a Nuevo Cuscatlán y dijeron... Sí. Y entrevistaron a algunas personas. Vale aclarar que tienen todo el derecho de hacerlo, pero vale aclarar que incluso uno de esos jóvenes es concejal de Arena en Ayotuxtepeque. Y ahí está pues las fotos y cualquiera puede meterse y buscarlo. Él es concejal de Arena en Ayotuxtepeque, es decir, no eran un grupo de jóvenes independientes, pero igual pueden hacerlo aunque sean concejales de Arena. Mira, la gestión de Nuevo Cuscatlán de nosotros, y yo sé que debemos de... Pero ya que va la pregunta, pues. Sí, claro. La gestión de Nuevo Cuscatlán ha sido una gestión que no se puede tapar el sol con un dedo. Es decir, el 100% de jóvenes tienen becas con el único requisito de tener buenas notas en cualquier universidad, en cualquier carrera. Canasta básica para el 100% de adultos mayores. Solo tienen que ser mayor de 55 años y reciben una canasta básica mensual. Salud de calidad, 24 horas al día, 365 días al año, brindada por la alcaldía. Seguridad, en 3 años solo hemos tenido un homicidio. Cuando llegamos el promedio era de 1 mensual. Apoyo trabajamos mucho en deportes, en arte, en cultura. Hemos formado nuestra propia orquesta sinfónica. Bueno, recientemente inauguramos el Boulevard Cuscatlán, una nueva plaza, un nuevo parque que hicimos en Vía del Mar, un nuevo centro comunitario. Remodelamos todas las escuelas para que sean iguales que las escuelas privadas en cuanto a calidad, pero por supuesto siempre públicas. Las escuelas públicas las hemos dejado de la calidad de escuelas privadas. Hemos cambiado todo el sistema vial. Solo el Boulevard Cuscatlán nos costó 1.7 millones de dólares. En los próximos días vamos a terminar la nueva biblioteca, Nuevo Cuscatlán, que es un cubo de vidrio. Cualquier persona puede ir y pasar. Es un cubo de vidrio en medio de la plaza, donde va a ser un lugar no solo para leer, sino para que los jóvenes lleguen y pasen ahí, que se metan a la computadora, hagan sus tareas. Es decir, la gestión de Nuevo Cuscatlán ha sido una gestión muy buena, ejemplar. Hemos hecho viviendas para mucha gente, etc. Bueno, el agua potable. Todos conocieron el problema que tuvimos con el agua potable, con el mismo gobierno. Y nosotros resolvimos el tema del agua potable llevando el agua potable gratuita a la población de escasos recursos, y a la población que puede pagar, pues se le cobra, pero se le lleva 24 horas al día, 365 días al año, a los que tienen agua potable en la alcaldía, que es más o menos un 65-70% de la población. El otro 30% de la población la recibe de ANDA o de proyectos privados. Es decir, el 100% de la población de Nuevo Cuscatlán tiene agua potable. Es decir, se han hecho excelentes proyectos. No son proyectos que lo digo yo. Han salido en todos los canales, han salido en, bueno, perdón, pero han salido en 2, 4, 6, 12, 21, 33. Es decir, yo tuviera que comprar TCS y comprar el canal 12 y comprar el 21 y comprar el 33 para que todos saquen esos proyectos y ahora resulta que es mentira. Ha salido en televisión internacional, en Telesur, van a decir, bueno, pero Telesur es de izquierda. Bueno, ha salido en Telemundo, en Univisión, en Primer Impacto. Es decir, yo tuviera que engañar a Primer Impacto también. Solo que tengo que preguntar, ¿tu visita a Naciones Unidas tiene que ver o tuvo que ver con esto? Incluso nos invitaron de Naciones Unidas precisamente a exponer. Tendría yo que comprar también las Naciones Unidas para que hagan eso. Es decir, es ridículo. La realidad es que no se puede tapar el sol con un dedo. De hecho, la razón por la cual soy candidato a alcalde de San Salvador no es como decía el reportaje al principio, no es porque yo sea de los líderes más históricos del FMLN, claro, sino que ha sido precisamente por la buena gestión en Nuevo Cuscatlán. Incluso hay una encuesta de Sid Gallup que dice que el 58% de la gente que se define como arenera aprueba nuestra gestión, y que el 81% de la población en total aprueba nuestra gestión. En otro programa de entrevistas de otro canal, incluso mandaron a hacer un sondeo y el mismo presentador dijo, es la primera vez en mi vida que me sale 100%. Claro, obviamente si hubiera seguido le hubieran salido un par que no. Pero iba a preguntarle a la gente, mire, ¿usted qué opina de la alcaldía? No, excelente. Nuestra gestión ha sido avalada por las Naciones Unidas como un ejemplo, por la OEA,
la Organización de Estados Americanos. Es decir, además, lo que está visto no necesita anteojos. Nuevo Cuscatlán hace 4 años no se conocía. Mucha gente no sabía ni que existía Nuevo Cuscatlán y ahora se ha convertido en un referente a nivel nacional. Lo que pueden decir ahora tus detractores es, mire, los problemas se van a multiplicar si tú ganas la alcaldía municipal de San Salvador, ¿no? Todo se multiplica. Claro. Y yo he escuchado decir tu argumento, tu opinión ha sido, mire, pero también el presupuesto de la municipalidad es grande, ¿no? El presupuesto o los fondos que tiene la municipalidad de la capital. Digo, ciertamente es así, se va a multiplicar todo. Es mucho más grande. Claro, la gestión es mucho más exigente. Es más grande, más compleja, pero también hay más recursos y más herramientas. Bueno, generalmente, y esto, las campañas están llenas de falacias. Una falacia es cuando tú decís algo que no tiene sentido, pero lo decís y puede parecer que tenga sentido, pero no pasa el argumento, no pasa que lo revises con lógica. Entonces, igual, generalmente la ventaja la tienen los grandes. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos no le dice a El Salvador, miren, nosotros que somos grandes la tenemos bien difícil porque aquí es bien grande y es más complicado. Y El Salvador, como es chiquitito, la tiene bien fácil porque es chiquito, entonces es menos complicado. Es todo lo contrario. El grande tiene más posibilidades de que le vaya bien que el chiquito. Es igual aquí. San Salvador no debería estar diciendo, ay, es que Nuevo Cuscatlán tiene todo eso porque ahí es bien fácil porque es chiquito. Es todo lo contrario. San Salvador debería estar en una posición privilegiada porque es la capital del país con un presupuesto de, yo digo 94, son 98, claro. Pero yo digo 94 millones porque vamos a bajar las tasas. Entonces, San Salvador no debería de estar en una posición de ventaja. ¿Y esa es una propuesta, solo un paréntesis, bajar las tasas? Bajar las tasas municipales a como estaban antes del último incremento, que fue en junio, me parece. Pero antes de ir a eso, entonces, sí es cierto que San Salvador es más complejo, pero tiene 47 veces más presupuesto. Si tú lo quieres ver en tamaño de territorio, San Salvador es 5 veces más grande que Nuevo Cuscatlán en territorio. Y tiene 47 veces más presupuesto. Claro, es más denso. San Salvador tiene 35 veces más población que Nuevo Cuscatlán, pero tiene 47 veces más presupuesto. Quiere decir que per cápita San Salvador tiene más ingresos que Nuevo Cuscatlán. Además, el argumento que ellos tiraron, por eso lo tiraron al principio de la campaña. No, miren, si la experiencia que ha tenido es un municipio pequeño, él no tiene una experiencia en un municipio grande como el doctor Norman Quijano. Ese argumento valía cuando el candidato era el doctor Norman Quijano. Pero una vez quitaron al doctor Norman Quijano de candidato y pusieron a un diputado que nunca ha gobernado nada, entonces el argumento se cae, porque en todo caso el que tiene más experiencia municipal soy yo. Entonces ya se cae el argumento, que además es falaz. Lo correcto es de que lo grande es un beneficio. ¿Tú has insistido que hay mal manejo de fondos o que no se ha optimizado, si tú quieres, los recursos de la alcaldía municipal? Sí, te voy a dar varios ejemplos. Uno de ellos, hemos ido a los mercados, hemos ido al Central, hemos ido al Tinetti, al Modelo, a varios mercados. Ayer fuimos al San Miguelito. Los mercados, cuando fueron, para no irnos a partidismos, fueron construidos por el alcalde Duarte en 1960 y pico, cuando era alcalde de San Salvador. Y había dinero, el presupuesto de la alcaldía, no sé cuánto era en ese momento, pero era pequeñito. Incluso adaptado a la inflación, si tú lo adaptas a la inflación, era menor que el presupuesto actual. ¿Cómo es posible que había dinero en aquellos tiempos para construir los mercados y ahora no hay dinero ni siquiera para repararlos? En todos los mercados, y si tú vas, bueno, te invito a que vayas al Tinetti, da miedo. El techo no sirve, el sistema eléctrico no sirve, la infraestructura no sirve, el agua potable no sirve. Habían unos cuartos fríos que fueron construidos con sus puestos y todo, todos están abandonados. O sea, los cuartos fríos ya no funcionan. Habían hecho incluso el espacio para un ascensor, ahora solo le han puesto una reja. Casi la mitad de los puestos están abandonados. Es decir, hablamos de reordenamiento, pero en el mercado Tinetti, por ejemplo, la mitad de los puestos están abandonados, no tienen usuarios. Entonces, te doy otro ejemplo. En este gobierno municipal han subido 4 veces las tasas. Pero yo le pregunto a la población y a los amigos que nos ven, ¿han mejorado los servicios? Porque si tú subes yo no estoy de acuerdo con subir tasas. De hecho, en Nuevo Cuscatlán nunca hemos subido tasas. Y son de las más bajas del país. Una casa que en San Salvador paga 70, 80 dólares, en Nuevo Cuscatlán paga 5 dólares. Pero, porque yo no soy una persona creyente en subir tasas, sobre todo a la gente. Y en San Salvador se ha subido 4 veces las tasas. Yo no estoy de acuerdo. Pero suponete que alguien pudiera hacer el argumento de que, bueno, vamos a subir las tasas porque vamos a dar mejores servicios. Claro, porque vas a construir mercados, etc. Vas a hacer algo, o vas a mejorar.
Pero han subido 4 veces las tasas, pero los servicios no han mejorado. Es decir, los servicios de iluminación pública, de recolección de basura, son los mismos. Lo que tú estás mencionando me Entonces, lleva a ¿para una dónde pregunta. se va ese dinero? Ajá. Lo que tú estás mencionando me lleva a una pregunta que incluso la anoté porque no quiero que se me olvide. A ver, estamos acostumbrados en este país, Nayib, y yo sé que la gente entiende esta situación, estamos acostumbrados, la entiende pero no la comprende, ¿no? O mejor dicho, no la avala esta situación. Acostumbrados a una serie de promesas, de cantidad de promesas, y al final no se cumplen. Y siempre hay un argumento para decir, mire, no lo pude hacer porque en realidad no me aprobaron esto, etcétera. Sí. Todos estos puntos que tú mencionas, que podría enumerar fácilmente los 12 ejes, ¿no? Que tienen que ver con juventud, con mujer, etcétera. A ver, pero las propuestas como más enigmáticas, las propuestas, si quieres, de infraestructura que están en tu plataforma municipal, ¿tienen soporte económico realmente? Sí, claro. ¿Y cuál es ese soporte económico? Porque, o si no, vamos a caer en lo mismo de lo que se ofrece y al final, bueno, pero ¿de dónde se saca la plata para todo esto? Sí. Sin subir tasas, como tú lo dices, por ejemplo. No, bajándolas, de hecho. Ajá. De hecho, es lo mismo que hoy estuvimos en el barrio Candelaria hablando con la población, tuvimos más de 1000 personas, ni un bus, ¿verdad? Porque generalmente los candidatos hacen las concentraciones, pero ahí tienen los 50 buses parqueados al otro lado. Ni un bus, sino que simplemente se convocó a la comunidad y llegaron más de 1000 personas a la reunión hoy en la tarde. Entonces yo les decía, siempre en campaña, y no es la primera campaña electoral, siempre en campañas han pasado presidenciales, de alcaldes, de diputados, de todo durante décadas. Siempre en campaña los políticos prometen. Y llegan los políticos a las comunidades, a otros les da pereza y no van a las comunidades, pero salen en la televisión o salen en spots y prometen. Incluso tú lo ves en spots, en discursos armados, es decir, un discurso que no es real, sino que le ponen su micrófono y la gente escuchándole y haciéndole así, pero es mentira, es decir, es un stage, pues, es un escenario. Y prometen y prometen y prometen, pero al llegar no cumplen. Eso es una cosa que ha sido endémica en nuestro país y que ha pasado muchísimas veces. Entonces yo les decía a ellos mismos, es decir, yo mismo me increpé. Y yo les dije a ellos, bueno, ¿y cómo ustedes pueden saber que en este caso yo, un político que en no campaña, es más de lo mismo, por decirlo de esa manera, ¿no? Un político en campaña que está prometiendo cosas, ¿cómo pueden ustedes saber que no va a pasar lo mismo? Entonces, sin aras de ponerme bíblico, yo les dije que había en el Evangelio de Mateo, hay un versículo que dice, por su fruto los conoceréis. Y dice ahí en el mismo versículo, un buen árbol no puede dar malos frutos. Entonces, nosotros hemos dado ya buenos frutos en Nuevo Cuscatlán. Todo lo que te mencioné y muchos más que hemos hecho. Si hemos dado buenos frutos en Nuevo Cuscatlán, no podemos dar malos frutos en San Salvador. Es decir, si a la población nos dio una oportunidad de gobernar y cumplimos, salvedad que más pequeño y todo lo que quieras, que yo insisto que si fuera real que más pequeño es más fácil, entonces todos los municipios pequeños y pobres del país estuvieran en la gloria, pues, y las ciudades grandes, Nueva York y todo, estuvieran en San Francisco, estuvieran en el caos porque son grandes y tienen 10 millones de habitantes. Es lo contrario. Al chiquito le cuesta más porque tiene menos recursos. Menos herramientas, menos todo. Entonces yo les decía, un buen árbol no puede dar malos frutos. Si nosotros hemos dado buenos frutos en Nuevo Cuscatlán, si nosotros hemos cumplido nuestras promesas, no solo el 100% de promesas, sino que todavía mucho más de nuestras promesas en Nuevo Cuscatlán, pues ellos pueden estar seguros que vamos a dar buenos frutos también en San Salvador. Pero en el mismo versículo dice, y te lo digo no te lo digo solo por ponerme bíblico, sino porque tiene mucha lógica. Dice, un mal árbol no puede dar buenos frutos. Entonces, si tenemos un diputado que está corriendo para la alcaldía de San Salvador, que en sus 3 años de diputado no hizo nada, porque, bueno, yo le pregunto a los amigos y amigas que nos ven, ¿qué ha hecho el diputado Zamora por San Salvador? Porque él es diputado por San Salvador. ¿Qué ha hecho por San Salvador en los últimos 3 años? Nada. De hecho, la votación que ha tenido, votó en contra de la ley del agua, votó en contra de la ley del derecho a la alimentación, votó en contra del presupuesto para salud, votó en contra del presupuesto para la educación, votó en contra... ¿Sabes que incluso me comentaba alguien en el Ministerio de Turismo que había un proyecto del BID de $25 millones que se consiguieron, un préstamo del BID de $25 millones para mejorar los municipios más turísticos? Ataco, Suchitoto, todos los municipios más turísticos, el Puerto de la Libertad, Tamanique. Y vino el ministerio y para no ser partidistas, dividió el presupuesto en alcaldías del FMLN, alcaldías de Arena, alcaldías de todos los partidos políticos de Ghana. Y entonces llamó a los alcaldes y les dijo, miren, estos $25 millones los vamos a distribuir en sus municipios, en inversiones en, ¿qué te puedo decir? La entrada, un arco, una fuente, una plaza, cosas que pudieran levantar el turismo. Todos los alcaldes contentos, alcaldes de Arena, alcaldes de Frente, alcaldes de todos los partidos, pero obviamente los alcaldes querían obras en su municipio.
Entonces luego llamaron a los diputados para plantearle el proyecto. En las delegaciones, el jefe de la delegación de Arena era el diputado Zamora. Dice incluso, me contó esta persona que él incluso se paró y dijo, este proyecto me parece excelente, este es el tipo de proyectos que tenemos que impulsar, proyectos pluripartidistas, proyectos que van para todos, este es el tipo, además que generan crecimiento económico, no simplemente gastos, sino que es una inversión. Y bueno, entonces los del Ministerio de Turismo estaban ya felices porque si tenían el apoyo de Arena y obviamente iban a tener el apoyo del Frente, pues ya tenían todo. Además, Los votos necesarios para tenían los aprobarlo, votos necesarios para aprobar el préstamo. Cuando fue la plenaria, llegan todos los ministros de todos los préstamos que iban a ser aprobados y Arena viene y niega sus votos. Entonces niega sus votos para todos los préstamos. Entonces vinieron del Ministerio de Turismo y dijeron, mejor separemos, ya que este sí está aprobado por Arena, separemos el préstamo de turismo y pongámoslo a una sola votación por el préstamo de turismo. Y Arena votó en bloque que no, en contra del préstamo. ¿Qué pasó con lo que dijo el diputado Zamora? Si él hubiera tenido conciencia, él hubiera dicho, bueno, mi partido no quiere votar, pero yo me comprometí, yo di mi palabra, a mí me gusta el proyecto, él tiene derecho a apretar el botón como él quiera, si yo no, pudo haber votado a favor. Pero si él vota siempre en bloque, ¿cuál es la diferencia entre Edwin Zamora y Donato Baquerano? Es decir, si pusieran a Donato Baquerano de candidato a alcalde de San Salvador sería lo mismo, porque han votado exactamente igual todo el tiempo. Ok. Nay, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre dos conceptos que son básicos y yo creo que de alguna manera necesitan ser explicados, ¿no? Conocer o escuchar tu opinión respecto a este tema. Esto que estás planteando entiendo que encaja en el concepto de nuevas ideas, ¿verdad? Pero también he visto algunos spots donde se habla de un país multicolor. Sí. Y me gustaría discutir qué significa para ti eso, o sea, qué significa o cómo debemos entenderlo las personas, ¿no? Que estamos de alguna manera vinculados, sometidos con este tema de la campaña electoral, o los salvadoreños y salvadoreñas que les interesa este concepto. Creo que es importante escuchar tu opinión al respecto. Como el tema de la seguridad es muy elemental, muy importante, es un tema que siempre sale cíclicamente, bueno, sale sistemáticamente, mejor dicho, en las encuestas. Exactamente. Piden seguridad. Como el tema de la seguridad es importante, no solo a nivel nacional, sino también en la capital, voy a también preguntarte sobre ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que propones tú en el tema de seguridad? Creo que de las preguntas que vamos, o de las respuestas que vamos a obtener de nuestros amigos televidentes, sin duda saldrá ese tema de la generación de empleo, el ordenamiento. Ahí está la pregunta, por cierto, se la vamos a recordar antes de irnos a la pausa comercial. ¿A qué problema cree usted que debe darle prioridad el nuevo alcalde de San Salvador? Volvemos en breve. Exactamente. Ajá. Tengo que ver directo de la cámara. Sí. Es que te echas el ojo.
Veamos algunos comentarios, pues. No, pero me hiciste una pregunta. ¿Ah? Me dejaste una pregunta ayer. Sí, leemos unos comentarios sobre los problemas de El Salvador. De regreso conversando con Nayib Bukele, el candidato para la alcaldía municipal de San Salvador por el FMLN. Ahí está algunos de los comentarios a la pregunta: ¿qué problema cree usted que debe darle prioridad el nuevo alcalde de San Salvador a el que gane? ¿No? Ahí está, mire, la seguridad principalmente, dice, luego a lugares de esparcimiento para los lugareños. Ojo, la seguridad, dice una de nuestras primeras amigas que escribe. William Mónico dice lo siguiente: la seguridad y el ordenamiento no solo del centro histórico, también es de incluir las demás zonas, ya que muy desordenado está creciendo el comercio, dice en William Mónico que nos escribe. José Villegas dice: a ordenar a los vendedores, a administrar adecuadamente los recursos y la seguridad. Es responsabilidad también de la Policía Nacional Civil, dice Hansel Hamilton. Dice lo siguiente: impuestos están muy altos. También es el comentario de ella. Julio César Flores dice: la seguridad porque hay mucha violencia. Insisto sobre este tema, ¿no? Parece que la gente lo tiene de verdad ahí muy pendiente, el tema de la seguridad en la capital, no solo a nivel nacional. Y Dron Trejo dice lo siguiente: la auditoría del saldo de dólares para que ordene la forma de robar. Dice Dron Trejo, que nos escribe que debe ser una de las personas que está ahí viendo la entrevista en este momento. No sé si es una cuenta, Sí. es una cuenta, digamos... ¿cómo se dice? Una cuenta real, ¿no? Pero de todas formas ahí está, Sí. ves como el tema de la seguridad sale. Pero antes, Nayib, de que puedas contestar algunos de los comentarios, si quieres dar respuesta a algunos de los comentarios, dejamos abierto un tema que me parece importante. Un país multicolor. Algunas personas, bueno, muchos hemos escuchado ese concepto de un país multicolor, y la pregunta es: cuando tú lanzaste esta idea, o tu comando de campaña lanza esta idea de un país multicolor, ¿realmente a qué se refiere? Un país donde quepamos todos. La verdad es que, mira, todos los países van a tener diferencias de opinión. Es decir, todas las personas dentro de un país o dentro de una sociedad o una ciudad van a tener diferencias de opiniones. Incluso tú y yo podemos tener alguna diferencia de opinión sobre algún tema en específico. Le podemos ir a partidos políticos diferentes, equipos de fútbol diferentes, podemos tener gustos sobre algunas cosas distintos. Pero al final de cuentas, todos pertenecemos, las cosas que nos unen son más grandes que las que nos separan. Es decir, al final somos seres humanos, somos salvadoreños, vamos todos en el mismo barco. Y entonces, lo que se refiere con un país multicolor es un país donde todos cabemos, donde no importa si tú puedes ser de un partido político, yo puedo ser de otro partido político, tú puedes tener una opinión distinta a la mía, una forma de ser distinta a la mía, pero al final todos cabemos. ¿Es posible dejar de lado la ideología o las ideologías? Es que no es que dejes de lado la ideología, Ajá. cada quien puede tener su ideología, eso no tiene nada de malo. De hecho, la ideología en sí no es mala, lo malo es el fanatismo. Una ideología es la ciencia de las ideas. Eso significa ideología, viene de idea y logos, que significa la ciencia de las ideas. Entonces, tener ciencia de ideas, eso no es problema, es bueno tener una ciencia de ideas. El problema es cuando eso te lleva al fanatismo. Acá hay gente que ni siquiera tiene ideología, pero es fanática. Te doy un ejemplo. Si un diputado del FMLN o un candidato a alcalde del FMLN vota por el paquete escolar, le llaman populismo. Independientemente del debate ideológico sobre si es populismo o no, luego viene el candidato de Arena y va a regalar láminas a una comunidad y eso es aplaudible. Es decir, no tenemos un discurso coherente, sino que lo que pasa es que lo que tenemos es fanatismo. Yo incluso le he dicho a gente, yo creo que hay gente tan fanática que yo creo que renace Hitler y lo ponen de candidato y vota por Hitler porque es del partido que está acostumbrado a votar. Entonces, el problema no es tanto la ideología, el problema es el fanatismo que nos lleva a polarizar el país en una forma que lo destruye. Yo he contado esto varias veces, pero creo que es importante. Y es que yo doy mucho el ejemplo de Japón. Nosotros trabajamos mucho con los japoneses por la empresa nuestra. Y entonces, cuando tuvieron el triple desastre en Fukushima, ellos nos dijeron: miren, ya no le vamos a exportar los motores marinos ni las motos tales. Y nosotros, pero ¿y cómo? Si nos dejan sin eso, nos dejan sin el pan de cada día de la empresa de nosotros.
Y nos dijeron ellos, sí, pero el emperador, que en Japón no tiene un poder real, sino que es un poder, es como una figura emblemática, ya hizo el llamado a las empresas japonesas a no exportar nada hasta que Japón cubriera todas sus necesidades, para que no hubiera alzas de precios, ni desabastecimiento, ni acaparamiento. Entonces el emperador de Japón le hizo un llamado a los empresarios japoneses. Todos los empresarios japoneses hicieron eco en el llamado y suspendieron sus exportaciones hasta que Japón estuviera suplido en su totalidad, y entonces reanudaron las exportaciones. A ninguna empresa japonesa le importó si iban a perder utilidades o si iban a perder share de mercado en los lugares, porque si dejan de exportar a El Salvador, podía venir otra compañía de otro país, de Estados Unidos o de otro país, a exportar y comerse el share de mercado. No les importó, porque ellos tenían que sacar adelante a Japón. Independientemente, sí, me imagino que en Japón, igual que aquí, hay partidos políticos y pues hay divisiones de pensamiento. Pero Japón funciona porque para el japonés lo más importante es Japón. Primero es el país. Primero está el país antes de cualquier otra cosa. Entonces, lo que nosotros ¿y cuál es la diferencia entre Japón y nosotros? Japón no tiene recursos naturales, así en demasía, igual que El Salvador. Es pequeño, igual que El Salvador es pequeño. La diferencia que Japón y nosotros solo es la cultura. Es decir, incluso, si yo lo he mencionado otras veces, después de 1945, cuando a Japón le cayeron 2 bombas atómicas encima, El Salvador, nuestro país, tenía una mejor infraestructura que Japón, porque Japón estaba devastado por la guerra, acababa de perder la guerra, estaba quebrado y tenía 2 bombas atómicas encima. Si tú hubieras tomado una fotografía de El Salvador y una fotografía de Japón en ese momento, cualquiera pensaría que 70 años después El Salvador iba a estar aquí y Japón iba a estar acá, y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los japoneses se pusieron a trabajar en pro de sacar adelante su país. Inmediatamente terminó la guerra, empezaron y pragmáticamente a negociar con los gringos, que ellos le habían tirado las bombas atómicas, pero tenían que sacar adelante a Japón. Y Japón salió adelante y se convirtió en una potencia mundial. Y para cualquier persona que conozca Tokio, es una ciudad preciosa. Y eso es lo que no hemos superado nosotros, entiendo, el tema de poner el país por encima, ¿no? Y este mensaje del país multicolor va dirigido hacia los partidos políticos. Va dirigido a todos. Exactamente, o a la población en términos generales. A la población. Es que, fíjate que los partidos políticos tienen mucha de la culpa de los problemas del país. Pero no solo son los partidos políticos, hay que ser sinceros, viene de todos nosotros. En los pueblos más recónditos y olvidados del país, si tú sos de otro partido político, en algunos casos, pues no todos los casos, pero tú sos de otro partido político, casi que no se hablan. No, es como Romeo y Julieta, los Capuletos. Se agarran a pedradas cuando están poniendo campaña, porque están subiendo una bandera, alguna cosa. Como en la Romeo y Julieta, con los Capuletos, y no me acuerdo cómo se llaman los otros. Igual, si tú sos de Arena, del FMLN, no te hablan, no podés, tu hijo no puede salir con la hija del otro. Sí. Es decir, es una cuestión que divide el país en 2 o en varios, pues, para todos los demás partidos. Pero está bien que hayan partidos. De hecho, los partidos son una expresión de la democracia, y está bien que hayan elecciones y que haya, pues, una comparación de propuestas y ver cuál propuesta es mejor. Pero aquí llegas a fanatismos absurdos en donde todo lo que venga al otro lado es malo. Es decir, acá hay gente que yo te puedo decir cualquier cosa y va a buscar algo malo en lo que yo estoy diciendo. O sea, si yo hablo de, qué sé yo, de esto que estoy hablando ahorita, está buscando entre líneas lo malo que estoy diciendo, porque él en su set de pensamiento, él tiene que justificarse que él no es fanático, sino que quiere justificar de que tiene un argumento para pensar mal de ti, cuando realmente no lo tiene. Lo único que tiene es un set de fanatismo, y entonces él, para no sentirse mal, busca un argumento y dice, lo que pasa es que este fulano es tal cosa. Y esa es la forma para justificar el fanatismo que está destruyendo el país. De hecho, nuestro país no está, el tejido social de nuestro país, que está totalmente en ruinas, no se destruyó en los últimos 5 años, ni tampoco en los últimos 20 años, ni en los 25, pues si quieres sumar a Arena y al Frente juntos. Sino que el tejido social de nuestro país se destruyó desde que inició, desde antes de que iniciara El Salvador, porque antes de El Salvador existió la República Federal Centroamericana, y antes de eso pues éramos colonia. Y el tejido social de nuestro país ya no funcionaba. Te voy a dar un ejemplo. Si hay un niño que nace en una champa, que probablemente no tiene ni ropa para usar, ¿verdad? No tiene ninguna perspectiva de vida, probablemente no estudia porque tiene que ir a cargar agua al río. Si acaso tiene agua potable, no puede pagar el recibo. Y se la terminan cortando, lógicamente. Pues sí, el primer mes... o se va con su padre a hacer trabajos duros, ¿no? O se va con su padre. Curiliar, por ejemplo, pepenador, etcétera. Hay una cantidad de fíjate que el argumento ideológico de la derecha, y a mí no me gusta poner esas etiquetas, pero pues para que la gente nos comprenda un poquito más lo que estamos diciendo. El argumento ideológico de la derecha es que a la gente no hay que darle el pescado, sino que hay que enseñarle a pescar.
Ese argumento suena a como, miren, la gente que no tiene dinero, incluso lo dicen de esta manera, la gente que no tiene dinero es por perezosa. Pero yo conozco mucha gente trabajadora que no tiene para comer. Es más, la gente más golpeada en este país es la gente más trabajadora. Tú ves un campesino, por ejemplo, y no estoy ganando votos porque en San Salvador casi no hay bien pocos campesinos, pero es la realidad. Tú ves un campesino, por ejemplo, un campesino se levanta a las 3 de la mañana para ir a cortar de sol a sol, se levanta a las 3 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, para ir a cortar, se daña la piel, la vida, un trabajo arduo, para ganar $4 diarios. Entonces, no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de injusticia social que tiene el país. Por el otro lado, hay mucha gente que nunca ha trabajado en la vida y tienen grandes fortunas. Entonces, no es un ataque al que tiene dinero, pero en nuestro país hay un problema que no lo tienen otros países desarrollados, y es que en todo país, por lo menos con un sistema económico libre, digamos, siempre hay ricos, siempre hay gente con dinero. Estados Unidos, por ejemplo. Bill Gates es un hombre que tiene más dinero que todos los empresarios de este país juntos. Pero Bill Gates no manda en Estados Unidos. Es decir, Bill Gates puede pedirle una cita a Obama y probablemente Obama se la va a dar y tiene influencia y lo va a escuchar. Pero Bill Gates no manda en Estados Unidos. En este país tenemos empresarios que están acostumbrados a hablarle al presidente de la República y decirle, me vas a hacer esto porque yo digo. Entonces, esa es la diferencia entre riqueza y oligarquía. Son dos cosas distintas. En Estados Unidos hay gente con mucho dinero. Y generan empleo, y generan empresas y crecimiento económico. Y son admirados por la población porque son gente que incluso ha salido adelante. Bill Gates no nació rico, sino que tuvo unas buenas ideas y le fue bien. Hay personas que dicen, mire, el problema de la gente o los problemas de la gente no tienen ideología. Lo que la gente tiene es una necesidad. Y usted va a los municipios más pobres de este país, la gente finalmente está agradecida con quien le resuelve el problema. Y a veces ni repara, ¿no?, sobre quién es el que va. Si tiene un partido, si no tiene un partido, si es de A o B, lo que él quiere que le resuelva su problema. Y no sé si a eso es a lo que debemos de transitar. Eso es lo que yo me refiero con un país multicolor, un país donde todos quepamos. Yo la vez pasada, y lo he contado, mencioné en una ocasión, de que la gente en nuestro país no es un país que premia el esfuerzo, es un país que castiga el esfuerzo. Hoy estuvimos en una comunidad y jóvenes que quieren hacer un torneo de fútbol dicen, no podemos usar la cancha porque las llaves de la cancha las tiene la alcaldía y no nos prestan la cancha. Entonces el torneo de fútbol lo tienen que hacer en la calle. Se supone que la alcaldía debe de fomentar el deporte. Es más, yo mencioné en una entrevista que tuvimos contigo que $1 invertido en deporte ahorraba $7 invertidos en salud y $7 invertidos en seguridad. Quiere decir que nosotros tenemos que apostarle y fomentar el deporte. Pero en San Salvador y en muchos otros lados del país, en El Salvador, si querés, para no ponernos partidarios, no se le ha apostado al deporte como se le debería de apostar. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenés? Tenés la pérdida de la oportunidad, no solo de fomentar el deporte, que de por sí es bueno, fomenta la sana competencia, el esparcimiento familiar, etcétera, sino que perdés la oportunidad de ahorrarte $7 en salud y $7 en seguridad. Lo que deberían de estar haciendo los gobiernos, tanto central como municipales y los locales, pues, es invertir más en deporte, porque te va a ahorrar $14. Cualquier persona que sepa de números sabe que 14 es más que 1. Y entonces cualquier persona te va a decir, invertí más porque cada dólar te ahorras 14. Pero no se está haciendo precisamente por eso. Es una visión demasiado obtusa. Te voy a dar otro ejemplo del caso del país multicolor. Aquí hay jóvenes que son estigmatizados porque tienen un tatuaje, por ejemplo. Bueno, yo les digo a los amigos y amigas que nos escuchan, ¿cuántas personas que nos están escuchando tienen un tatuaje? Es decir, y estas personas que tienen un tatuaje no necesariamente pertenecen a una mara. La mayoría de tatuajes son artísticos. Claro. Bueno, hasta hay lugares donde te los hacen. Claro, ¿no? y hay los tattoo shops, ¿verdad?, donde te lo hacen. Entonces, y es un talento. Realmente hacer un tatuaje no es fácil. Yo no puedo hacer un tatuaje, pero los que lo pueden hacer son talentos salvadoreños. Pero nosotros, en lugar de fomentar los talentos y en lugar de ver que incluso nos representen a nivel internacional, vienen y lo estigmatizan y lo ven como algo malo. Cualquiera que tenga un tatuaje, este es un madero, no hay que darle trabajo, hay que estigmatizarlo, hay que marginarlo como los leprosos hace 2000 años, ¿verdad? ¿No? Ese sáquenlo de la ciudad. Y entonces, un artista callejero, por ejemplo, ¿sabes que en San Salvador los artistas no pueden usar las plazas? En Estados Unidos, si alguien ha ido a San Francisco o a cualquier lado, en Estados Unidos los artistas están en la plaza y eso es lo bonito de la plaza, que tú caminas y hay un hombre congelado, sí, claro, y otro pintando ejemplo, y otro que te dice. Aquí, en San Salvador, municipio, los artistas no pueden usar las plazas, es prohibido. Entonces se vuelven plazas contemplativas. A ver, si revisamos un poco, o recordamos, mejor dicho, un poco las encuestas, pues me decía Marvin Galeas hace poco, yo creo que Nayib Bukele
por lo menos las encuestas de las casas más reconocidas, está en casi todas arriba. Me decía, no en casi todas, estén todas arriba. Bueno, partamos de eso, ¿no? En esas encuestas que se corren, hay un segmento bien grande que son los jóvenes en este país, ¿no? Algunos que ya tienen sus años dirán, bueno, por lo menos nosotros ya enfrentamos, ya estamos un poquito más, pero las nuevas generaciones, que son las que dicen es el motor de este país, tiene que ser el motor de este país, son el futuro, algunos dicen el presente, el futuro. Claro. A ver, en tu propuesta exactamente municipal, ¿qué encaja para ellos? ¿Qué va para ellos? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, ¿cuál es tu compromiso realmente con los jóvenes? Son muchísimos. De hecho, nosotros tenemos una plataforma de 12 ejes. Uno de esos ejes es el de jóvenes, pero son tanto el de mujeres como el de jóvenes son ejes transversales, es decir, son ejes que cubren todos los demás ejes. ¿Por qué? Porque si tú planteas el proyecto de becas, por ejemplo, que lo planteamos en nuestra plataforma, becas universitarias para los jóvenes que tengan buenas notas, así como lo hicimos en Nuevo Cuscatlán, probablemente con algunas diferencias, pero el mismo concepto de becas para un joven que quiere estudiar una carrera en una universidad solo debe tener el freno o el obstáculo de su esfuerzo. Es decir, no el obstáculo de su nivel socioeconómico o el obstáculo del partido político que él prefiera. No, el obstáculo que debe tener el joven es su esfuerzo. Su voluntad de hacerlo. Su voluntad. Si él tiene voluntad de salir adelante, el país, la ciudad, debe darle la oportunidad de que él pueda salir adelante. Pero fíjate qué difícil es. Las escuelas están en mal estado. Tenemos que remodelar las escuelas, tenemos que arreglarlas. Alguien dice, pero eso le toca al gobierno central. En Nuevo Cuscatlán lo hicimos, lo podemos hacer en San Salvador. El gobierno local no debe de ser, como dijo uno de los candidatos, que dijo él, es que la alcaldía está llamada a recoger la basura, a iluminar el patrimonio. El CAMSOL es para que cuiden los monumentos. El gobierno local, concebido como tal, debe de ser el gobierno que está más cercano a las necesidades de los ciudadanos. Todos los países desarrollados, la alcaldía, o bueno, en Brasil se llama la prefectura, ¿verdad? En Japón tendrá otro nombre, en Estados Unidos pues serán el City Hall, pero la alcaldía es el contacto más directo con la población. Entonces todo lo que tiene que ver con lo más sentido de la población, seguridad, salud, educación, arte, cultura, deporte, no puede ser negado por el gobierno local. El gobierno local debe involucrarse en eso. Entonces, ¿qué es para los jóvenes? El proyecto de becas, por ejemplo, que está en el eje de educación, pero está transversalmente en el eje de jóvenes, porque principalmente un 98% beneficia a los jóvenes. El eje de no estigmatizar, es decir, el punto de no estigmatizarlos. Acá hay jóvenes, por ejemplo, que practican el skate, que es un deporte reconocido a nivel mundial, federado incluso, que hay programas mundiales, tú lo puedes ver en televisión y todo, que con premios y exponentes del skate a nivel mundial. En el país, el CAM, en lugar de estar persiguiendo delincuentes, les quitan las patinetas y los golpean con las mismas patinetas. Entonces está estigmatizando a un joven por su arte, por su deporte. Los que hacen beatbox, breakdance, es decir, graffiti. Ojo, no estamos hablando de dañar propiedad privada ni grafitis de maras. Estamos hablando de grafitis artísticos en lugares designados para eso. Que ya se dan, sí. Que es un gran talento. Entonces, ¿cómo venís vos y le decís a un joven, por ejemplo, mire, fíjese que usted tiene un gran talento por hacer unos grafitis preciosos, pero eso aquí no se vale, así que su talento no vale en el país, usted es un leproso, váyase. Cuando pudieras traerlo y decirle, mira, en lugar de dañar propiedad privada, ¿qué tal si hacemos un mural aquí en San Salvador que evoque la historia de nuestro país? O hagamos un llamado a la paz y unimos a todos los grafiteros del país y hacemos un mural que haga un llamado a la paz. Si tú tenés a alguien que está haciendo breakdance o de la cultura hip hop, por ejemplo, son cosas de los jóvenes que pueden atraer cosas positivas que pueden ser atractivas para los jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Si tú le decís a un joven, por ejemplo, mira, no vayas con tus amigos, te vas a quedar aquí leyendo la enciclopedia, no lo va a hacer. Pero ¿qué tal si tú le pones un taller para ser DJ? Por decirte un ejemplo. Probablemente le va a interesar más. Y entonces vas a atraer a los jóvenes. Los jóvenes son como un río de energía, un caudal, un río, que no se puede parar, solo lo puedes canalizar. Encauzarlo, como se dice. Encauzarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es encauzar ese caudal de energía que en la juventud de todo un país, sobre todo un país joven como El Salvador. Porque te paso en Europa donde hay pocos jóvenes y hay más adultos mayores. En El Salvador la juventud es la mayoría del país.
Entonces, ¿cómo no le vas a estar apostando a la juventud? Nayib, tengo que hacer la pausa comercial. Recuerda que quedamos pendientes un poco sobre el tema de la seguridad. A propósito, cuando tuve el candidato del partido Arena aquí en los estudios, dijo, mire, la verdad es que, ojo, el CAM no puede hacer labores de seguridad porque lo tiene prohibido constitucionalmente. Entonces vamos a escuchar tu opinión respecto a este tema, ¿no? Dijo que sí podía coordinar con la Policía Nacional Civil algunas acciones, pero bueno, es un tema que lo podemos discutir en lo que nos queda después de la pausa comercial.
A ver, estamos de regreso, vamos a, en el tiempo que nos queda, porque casi son las 9 de la noche, Nayib, hablar un poco sobre el tema de la seguridad. Recuerdo nada más lo que dijo el candidato del partido Arena, dijo que en efecto el CAM tiene que estar para cuidar el patrimonio y que está bien que coordine con la Policía Nacional Civil, pero que tiene impedimento para prestar seguridad pública de forma directa, ¿no? Yo le recordaba incluso que un ciudadano, un civil, tiene o está facultado por la misma Constitución para hacer un arresto. Está ciudadano. totalmente equivocado. De hecho, te lo puedo plantear de esta manera. Como tú dijiste, un ciudadano puede hacer un arresto civil. Cualquier persona que nos está viendo ahorita, si ve en flagrancia un crimen, un delito, él mismo puede llegar y arrestarlo. Según la Constitución misma. Según la misma Constitución. Claro, tenés que ponerlo a las órdenes de la policía. No lo vas a meter una Bartolina privada en tu casa, pero podés arrestar. Es más, te lo voy a poner de esta manera. Los vigilantes privados, si en San Salvador hay decenas de miles de vigilantes privados, y ellos no están brindando seguridad a las empresas. Entonces el CAM, máxime que es un ente estatal, el CAM por supuesto que está llamado a brindar seguridad pública. Claro, la diferencia es que el CAM no tiene una cárcel, o no tiene, sino que ellos se lo ponen. No tiene la infraestructura. Cuando tú lo agarras, antes sí la tenía, habían Bartolinas del CAM, en tiempos antes, creo que Héctor Silva las quitó. Pero tú agarras al delincuente y lo pones a las órdenes de la policía o de la fiscalía, que son ya los que van a seguir el proceso. Pero mira, nosotros en seguridad hemos planteado varias cosas. La primera es fortalecer el CAM. El CAM tiene 1.200 agentes, de los cuales necesitan ser capacitados, empezando por ahí. Necesitan capacitaciones, es gente que trabaja para mantener a sus familias, un mensaje de estabilidad laboral para los amigos del CAM, pero hay que capacitarlos, número uno. Número dos, hay que equiparlos. Muchos agentes del CAM no tienen pistola, no tienen ni siquiera un arma. Y los que tienen arma, muchos de ellos tienen un revólver. Te puedes imaginar lo que va a ser un revólver contra una AK-47. O una 45, por decir algo, ¿no? Otra cosa, no tienen radios, no tienen botas, no tienen uniformes, tienen uniformes pero los viejos, ya descosidos o surcidos. No tienen patrullas. Entonces imagínate un agente del CAM que esté percibiendo un delito y tiene un revólver o tal vez nada, no tiene radio, no puede pedir refuerzos, no hay patrullas para que, mejor se va a esconder. Pero si tú armas un cuerpo de seguridad capacitado, número uno, lo incrementas de 1.200 a 2.000 agentes, les das armamento, les das patrullas, les das los instrumentos de comunicación, etcétera, las capacitaciones para que puedan trabajar, y estamos claros que el CAM no va a ser una fuerza represiva, sino que el CAM va a ser una fuerza de seguridad. Tú te vas a sentir más seguro si tú estás en un parque y ves a un agente del CAM por ahí, un agente del CAM por allá. ¿Qué tal un agente del CAM en las unidades de transporte colectivo? Tú te vas a sentir más seguro si está un agente del CAM armado en la unidad de transporte colectivo, si hay una cámara. Nosotros hemos planteado también un cordón virtual de seguridad que ya ha sido probado en otras partes del mundo, ciudades de Centroamérica, para no irnos lejos. En Guatemala se está utilizando. Son cámaras y un centro de monitoreo. Las cámaras detectan el delito y no les avisan a los ladrones de que se vayan, sino de que la cámara detecta el delito, y entonces lo que hace la cámara es que agarra la cara, la busca en sus archivos, así como el mismo Facebook. Que ya de alguna manera funciona con el 911 acá, ¿no? Algunas cámaras funcionan. Sí, pero son muy poquitas. Ajá, exactamente. Entonces el punto es que tenés que poner... ampliarla. Claro, tenés que poner, es un proyecto de 30 millones de dólares, tú tenés que cubrir todas las áreas públicas de San Salvador, por supuesto sin invadir la privacidad de la gente, pero cubrís todas las áreas públicas de San Salvador con cámaras, y entonces si hay un delito, la cámara lo capta la cara, la busca en sus archivos, así como el Facebook puede buscar una cara en todas las fotos, este programa también, y entonces busca dónde ha estado esta persona, si se subió a un carro, capta la placa de ese carro y sabe qué placa, puedes desarticular una banda, el sistema te arma todo el AFIS en 30 minutos. Entonces tú venís, tenés placas, carros, con quién se reúne, esa persona a dónde ha estado, la persona con la que se reúne, a dónde ha estado también, a dónde vive, a dónde come, a dónde compró, etc. Y todo el paquete tú se lo entregas a la Fiscalía para que sea el Ministerio Público el encargado de seguir el proceso, respetando la institucionalidad del país. Pero la alcaldía se mueve para lograr esas cosas, porque si no, nadie lo va a hacer. Si es bien fácil decirle, no, si es que le toca al otro. Nosotros pudimos haber dicho eso, ¿no? Si la educación le toca al gobierno central, la salud también, la seguridad también. Pero, bueno, yo le hago un llamado a la gente. Ya que hay un candidato a alcalde que dice que esas cosas no le tocan a él, y hay otro que dice que sí le tocan a él, y como no son elecciones presidenciales, y entonces no estamos viendo a quién vamos a poner de presidente, porque puede alguien decir, no me gusta cómo lo está manejando el gobierno central, es más lógico elegir un alcalde que sí quiere trabajar por esos temas, y no elegir a alguien que dice que no le compete, y que lo que le compete es recoger la basura, o poner iluminación, lo cual sí le compete, pero eso debe de ser las cosas básicas. Incluso, cuando tú me preguntaste, Nuevo Cuscatlán, viste que de todo lo que te mencioné, no te mencioné recolección de basura ni iluminación, cosa que hacemos.
Pero para mí eso es tan básico, tan elemental que vergüenza debería dar decir que vamos a recoger la basura. Eso es algo que se debe tomar por descontado. Nayib, solo para ir cerrando el tema esta noche y para ir cerrando la entrevista, ¿qué piensas de la seguridad en términos generales? ¿Cómo ves que se está manejando y cómo ves las críticas que se están haciendo a la Policía Nacional Civil? Mientras tengamos un problema de seguridad, las críticas tienen que existir. Es decir, mientras El Salvador esté como está, todo salvadoreño está en el total derecho de criticar, porque no estamos bien. Ahora, de eso, acá hay personas que hasta desean que hayan masacres. O sea, en este país hay gente que, te lo digo, hay gente que está deseando que haya una masacre grande un día antes de las elecciones para que eso afecte electoralmente a cierto partido político. Es decir, llegar a esa bajeza moral humana, eso ya no se vale. Es decir, ahora, criticar al gobierno, criticar a la seguridad pública con los problemas que tenemos, ojo, que no son de ahora, vienen desde mucho antes, pero claro que hay que criticarlo. Claro. Yo mismo lo he criticado y por eso mismo digo de que los alcaldes debemos de tener, así como lo hacen muchos alcaldes. Bueno, estaba revisando las redes sociales en comerciales y mucha gente subió fotos de la municipalidad de San José en Costa Rica, donde la municipalidad se ha encargado de dar seguridad. Ahora, yo sé que no hay tiempo, Romeo, pero solo para dejar la semillita, hay un tema que también es de seguridad, que es transversal, y es el tema de que tenemos que reconstruir el tejido social. Difícilmente vamos a corregir el tema de seguridad únicamente con cámaras y agentes y armas. Tenemos que reconstruir el tejido social del país y eso pasa por apoyar a los jóvenes, por lo que te hablaba, no estigmatizarlos, apoyar a las mujeres, hacer que los obstáculos en la gente, el único obstáculo sea su esfuerzo y no porque no puede obtener un crédito en un banco o porque no puede obtener una beca de estudio o porque una vez ya se graduó no puede obtener un empleo. Tenemos que reconstruir el tejido social de nuestro país para poder exigir seguridad. Déjame hacer la última pausa, esta sí es la última y regresamos ya para despedirnos prácticamente. Gracias, Volvemos en breve.
Gracias. Vamos a cerrar el programa y agradecer a Nayib Bukele por haber estado con nosotros esta noche, candidato a la Alcaldía Municipal de San Salvador por el Frente Farabundo Martí. El próximo programa de Día D es exactamente el 1 de marzo, el Día D. Gracias, Nayib, por haber estado con nosotros. No, gracias, hermano, por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos escucharon desde sus casas. Y yo creo que es hora de que cambiemos y es hora de salir adelante. Yo no creo que alguien pudiera decir que no es hora de que El Salvador mejore y que todos nos unamos para sacar nuestra capital y nuestro país adelante. Empecemos a votar por propuestas, votemos por los mejores candidatos, dejemos esas cosas atávicas del pasado atrás y empecemos a buscar lo mejor para nuestro país, lo mejor para nuestras familias, lo mejor para nuestras comunidades y lo mejor para nuestra ciudad. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Nayib, por haber estado con nosotros. A ustedes también, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana a las 5:30, lunes. Voy a estar con ustedes de nuevo. Es todo. Buenas noches.